Sí, licenciada. Ok, bueno. Vamos a continuar. Habíamos hablado y vamos a iniciar a hablar para que ustedes entiendan qué es la crisis de los años 70 específicamente y el consenso de Washington. En ese sentido, la crisis de los años 70 pues tuvo muchas causas, pero una de las principales se debe a el rompimiento del acuerdo de Bretton Woods. ¿Qué fue el acuerdo de Bretton Woods? Es un conjunto de acuerdos internacionales establecidos en 1944 en Bretton Woods, Nuevo Hampshire, Estados Unidos. Estos acuerdos que nos decían establecían las bases del sistema monetario y financiero. Luego de la Segunda Guerra Mundial, pues la economía quedó bastante lastimada. Estos acuerdos, que implicaron a 44 países, tenían como objetivo principal crear un sistema de tipo de cambio fijo. Este tipo de cambio iba a ser de referencia mundial, basado en el dólar estadounidense, que a su vez estaría respaldado con oro. ¿Qué quiere decir? Por cada dólar que se imprimiera, tenía que haber una reserva o su equivalente en oro, lo que lo hacía sólido y lo que pues garantizaba a los demás países y a todos los comerciantes la solidez y que el precio del dólar no fuera a bajar. Las monedas de los países participantes se fijaron a un valor determinado en relación con el dólar estadounidense y el dólar a su vez estaba ligado a un precio fijo del oro. Bueno, entonces vemos acá que el 15 de agosto de 1971, por decisión del presidente Nixon, el presidente en ese entonces de Estados Unidos, pues se rompió el acuerdo de Bretton Woods. ¿Qué significa esto? Que ya no iba a tener un respaldo en oro la impresión de los billetes de dólar. ¿Y esto a qué se debía? Los gastos que se realizaban por parte del gobierno de Estados Unidos hacían necesaria la impresión de más dólares de los Estados Unidos. Para poder imprimir más moneda, como Estados Unidos no tenía una reserva equivalente a lo que quería imprimir, prefirió decidir anular esa reserva de oro, es decir, esa, por así decirlo, garantía de solidez a través del oro. Entonces, esto hizo que la inestabilidad y la falta de respaldo del dólar hizo que la moneda perdiera valor. Se imprimió demasiado dinero, pero anteriormente cada dólar tenía su respaldo con un valor correspondiente en oro, pero a partir de ese momento muchos dólares fueron impresos sin respaldo, lo que hizo que el dólar bajara su valor. ¿Eso qué tuvo como consecuencia? Ustedes saben que internacionalmente, los mercados Lita, buena internacionales... tarde, perdona que la interrumpa. No está cambiando diapositiva, solo está en la No, primera diapositiva, sí. permítame entonces, déjeme ver. Según yo estoy Gracias, Lita. cambiando. No, Lita, solo estábamos en la primera diapositiva. Va, déjeme revisar entonces, porque a Muy mí en mi amable, gracias. computadora me aparece que sí cambia, permítame. ¿Ustedes ven un barril de petróleo con dos manitas y un mundo? Ahorita sí Sí, se ve, Lita, Lita. ahorita sí. Ok, bueno. Entonces les decía, ahora ven un texto que dice acuerdo de Bretton Woods. Sí, Ok, bueno. Esto, aquí está lo que les comenté, que es el acuerdo de Bretton Woods. En resumen, es tener un tipo de cambio fijo de referencia mundial. En 1944, esa moneda era el dólar estadounidense. Las monedas de los países fijaron un valor determinado en relación a esta. Aquí, como les comenté, Estados Unidos, el 15 de agosto de 1971, rompe el acuerdo de Bretton Woods.
Es decir, elimina la reserva del oro. Ustedes pueden ver en las imágenes de que la impresión de oro pues aumentó y una de las formas para poder lograr imprimir más dólares era eliminar el respaldo del oro de cada billete. La inestabilidad y la falta de respaldo del dólar ocasionó que éste perdiera valor. Y aquí era donde iba. Los mercados internacionales, pues, comercian con la moneda del dólar. Casi todas las ventas se realizan en moneda de dólar. Y más en ese tiempo que la moneda de referencia era el dólar, la materia prima se adquiría en esa moneda. El petróleo no era la excepción. Los países productores de petróleo recibían menos riqueza por cada barril que vendían. ¿Por qué? Me van a decir ustedes, porque como lo vimos anteriormente, todo esto ocasionó que el precio del dólar se fuera a la baja. Aquí vamos a hablar de la Organización de Países Productores de Petróleo. Ustedes me van a decir qué tiene que ver esto con el acuerdo de Bretton Woods. Muchos hechos históricos tienen relación unos con otros. Pero ¿por qué hay una Organización de Países Productores de Petróleo? Pues los países que producían petróleo en ese entonces se organizaron con el objeto de poder fijar los precios del petróleo a nivel internacional y también para tomar ciertas decisiones referentes a la producción del petróleo, que era la energía, digamos que era la materia que generaba la energía para la producción en las industrias y en otro tipo de aspectos. La OPEC se organizó para que los países productores de petróleo controlaran los precios del petróleo y pudieran protegerse de presiones de países occidentales. En resumen, Estados Unidos, que pretendían que los precios se mantuvieran bajos para ellos generar una mayor riqueza a costa de ello. Obviamente, si yo soy un productor, si yo estoy comerciando, pues también quiero tener una ganancia, no quiero, o sea, hacerle el dinero a alguien más, por así decirlo, sino también quiero obtener una rentabilidad de lo que estoy vendiendo. Por tanto, los productores de petróleo, pues en ese entonces sabían del poder de los Estados Unidos, del poder militar también que tenían, y tenían que cuidarse, ¿verdad? Y protegerse. ¿Qué sucedió? Ya vimos que el 15 de agosto de 1971 se rompió el acuerdo de Bretton Woods, pero esto fue ocasionando varias consecuencias durante los años. En 1972, el precio del petróleo subió de $20 a $50. Esto quiere decir que casi, es decir, no duplicó, sino superó el doble de lo que valía un barril de petróleo. ¿Por qué? ¿Por qué subió el precio del petróleo? Ya lo vimos. Subió el precio del petróleo. ¿Qué manda Carlos Ramírez? Dígame, Carlos. Carlos. Bueno, creo que se le levantó la mano. ¿Por qué subió el precio del petróleo? ¿Alguien que haya puesto atención me puede decir por qué subió el precio del petróleo? Y si no, voy a preguntar. Vamos a ver. Bueno. ¿Sí, digan? No, era lo que recién usted decía, digamos, en una línea del tiempo. Primero los países productores, que eran los árabes mayoritariamente, ellos, pues por su mineral, por su riqueza, recibían muy poco. Entonces, por un lado, y por otro lado, el respaldo, ellos de lo que recibían, o sobre todo en los mercados internacionales, cómo se
se Yo creo que trataba el petróleo, las transacciones eran en la moneda fuerte, con respaldo del patrón oro. Sucede que los Estados Unidos, como política monetaria internacional, primero no cubrían, digamos, a pesar de tenerlas, porque le tienen guardado el oro a todo el mundo en el Huerta Knox, ¿verdad? Pero a pesar de eso, no cubrían el valor de emisión de dólares, y entonces ellos decidieron salirse del respaldo del patrón oro y liberar la moneda. Eso consecuentemente pues se depreció la moneda del oro, y finalmente los otros, cuando dejaron también de recibir, porque ya no tenían un dólar respaldado por el oro, la inestabilidad de la moneda oro, entonces casi triplicó el precio de $20 que había estado ya en ese tiempo, porque había comenzado en 2, después se fue a 10. Aquí en la línea del tiempo que usted lo lleva, el 72, lo llevó hasta $50, y sobre todo en el 73, que fue la crisis, que ahí están las fotografías donde se ven las filas de automóviles pidiendo combustible, no solo en los Estados Unidos, sino que aquí en Guatemala. Yo estoy un poco que recuerdo eso todavía. Yo tenía gracias, muy amable no por la había, y explicación. la gente se iba a hacer se veían las filas de los carros, ¿verdad? Y lo único que decían, se acabó la gasolina, pero no entendíamos por qué, sobre menos yo, ¿verdad? Pero bueno. Ok, muy bien. Gracias, Raúl, muy amable. Bueno, al pasar los años, los precios volvieron a subir. En este caso, fueron aumentando y finalmente llegaron a 100 o $120 precio barril. En 1973, como les dije, hubo un alza en el barril de petróleo. Posteriormente, dentro de los sucesos que acaecían en la historia, pues se dio también, esto fue antes, ¿verdad? No fue en ese tiempo, fue años antes, se había dado la guerra de los 6 días. Pero este suceso es importante para entender qué pasó posteriormente y por qué se agravó la crisis del petróleo. Les voy a comentar. La guerra de los 6 días, permítanme, la guerra de los 6 días es un conflicto entre Israel y enfrentó a Israel con la coalición árabe formada por la República Árabe Unida. Esta era la denominación oficial de Egipto. En ese entonces estaba Siria, Jordania e Irak. Esto se llevó a cabo entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Pueden ver ustedes en su pantalla que hay algunas porciones del mapa que están coloreadas es como color piel. Dice Península de Sinaí, Cisjordania, Altos de Golán. ¿Qué son estos territorios? Son territorios ocupados por Israel tras la guerra de los 6 días. No eran territorios de Israel, pero él los ocupó. ¿Qué pasó? ¿Por qué les mencioné esta guerra de los 6 días? Se las mencioné porque dentro de la crisis del petróleo tiene relevancia. ¿En qué sentido? Se dio la guerra del Yom Kippur. En este caso, Egipto y Siria tomaron la decisión de recuperar los territorios que le fueron arrebatados por Israel en la guerra de los 6 días, perdón, en 1967. ¿Y qué sucedió? Pueden irse para el rectángulo de abajo donde está Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Y está Israel. ¿Qué sucedió ahí? Vino Estados Unidos, Inglaterra y Francia y apoyaron a Israel. No apoyaron a los otros países árabes. ¿Qué sucede? Esto tiene una consecuencia. Tanto Siria como Egipto vienen y se molestan. Obviamente están viendo que están en su contra estos países. ¿Y qué hacen? Pues entonces ellos toman la determinación de cerrar el chorro del petróleo, por así decirlo. Pero esto se denominó técnicamente
embargo petrolero de octubre de 1973. Y esto obviamente hizo que se elevaran más los precios del petróleo. Permítanme un segundito, ahorita continúo. Permítanme. Perdón, es que me estaban configurando una chapa en la oficina y necesitaban mi impresión dactilar. Bueno, estábamos en el tema del alza del petróleo. Ahora les voy a poner otra diapositiva, que esta fue una de las medidas que tomó Estados Unidos para mitigar los efectos del embargo del petróleo. Y esto fue una disposición, se llamó Emergency Petroleum Allocation Act. Y esto tenía como requisito, o por así decir, como finalidad, los temas que ustedes ven en esta diapositiva. Déjenme un segundo que necesitan otra vez mi dedito, perdón. Ay, mil disculpas, pero bueno, ahorita les continúo comentando. Bueno, este Emergency Petroleum Allocation Act tenía como objeto establecer reglas de producción, distribución y de precios de petróleo, pero internamente en Estados Unidos. Asegurar que los pocos recursos de petróleo que se tenían, pues fueran utilizados en servicios, por así decirlo, básicos, ya sea en salud o educación o temas que eran emergentes, ¿verdad? Y que son de urgencia y de interés general. También tenían reglas para dar uso adecuado al petróleo y tenían como la intención de establecer puntos donde se pudiera tener acceso directo al petróleo. Bueno, ahora, posteriormente, las acciones a raíz del embargo del petróleo. La situación de escasez llevó a Estados Unidos a celebrar una conferencia en febrero de 1974, la Conferencia de Washington, en la que participaron países productores e industriales. Evento clave para solventar la crisis. ¿Por qué? Porque aquí iban a poder conversar los productores con los industriales, con los países afectados, para llegar a soluciones para paliar la crisis del petróleo.
¿Qué logramos en esta conferencia? Se facilitó un diálogo más directo entre productores de petróleo e industriales. Se sentaron las bases para la creación de la Agencia Internacional para la Energía. ¿Y qué era la Agencia Internacional para la Energía? Pues tenía como objeto coordinar las políticas energéticas en tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque el hecho de que ya se hubiera dado una crisis nos daba a pensar de que pudiese ser posible el que se dieran otro tipo de crisis. Los países integrantes de OPEP, ya vimos que es la OPEP, ¿verdad? Entonces, dentro de ellos, todos los países, a excepción de Libia, levantaron el embargo de petróleo en marzo de 1974. Y lo hicieron porque tenían temor de que Estados Unidos tuviera represalias militares hacia sus países o hacia sus territorios. Voy a poner una regla a partir de hoy. La última hora en que hoy voy a hacer la excepción, pero la última hora en que yo voy a permitir que se conecte va a ser a las 2:15, por favor, para que tomen nota. El día de hoy acabo de aceptar a una compañera, voy a hacer la excepción, pero sí les voy a pedir que si no se conectan a las 2:15, pues lo voy a sentir, no les voy a dar ingreso y no les voy a dar la asistencia. Entonces, solo para que estén ustedes, que ustedes pongan atención en la hora, porque ahorita son las 2:28, casi 2:30, y se está conectando una compañera. Está bien, el día de hoy lo voy a aceptar. Bueno. Todos los países quisieron tener una reserva de petróleo. ¿Por qué? Para poder suplir sus necesidades básicas. Para poder suplir sus necesidades básicas y poder tener el petróleo suficiente para cualquier emergencia. Aquí vemos, por ejemplo, que de 1970, que el precio del petróleo estaba en $20, fue aumentando hasta llegar en 1979 a $120. Bueno, ¿qué pasaba? Ustedes pueden ver que en 1973 hubo una inversión extranjera del 40%. Y como bien lo vimos, el alza del petróleo fue en 1973, inició a subir desproporcionalmente, por lo que en 1974 el crecimiento de la inversión extranjera no hubo crecimiento, sino hubo una baja en la inversión extranjera, porque esto bajó casi a la mitad, es decir, el 21% de inversión extranjera. Bueno, ahora el incremento de los costos de producción y la alza del petróleo crearon la inflación, pero el consumidor fue quien sufrió las consecuencias, puesto que esta situación ocasionó el aumento de los costos finales de los productos. Siempre va a ser así, y aumenta la materia prima, se aumenta el coste en este caso, de la energía, pues, ¿a quién se le va a trasladar el aumento? Al consumidor final. ¿Por qué? Porque cada productor va a tener que invertir más dinero para poder crear o fabricar sus productos. Entonces, vemos acá que al final de cuentas se dio una inflación. ¿Qué consecuencia tuvo esto? Pues los productores que ya no pudieron afrontar en sí la crisis, es decir, paliar la crisis o sobrevivir a la crisis, iniciaron a despedir personal para ya no tener toda esa carga laboral, y en los casos en que ya era imposible sostenerse, cerraron sus empresas.
Bueno, en este periodo se dio la estanflación. ¿Qué es eso? Me van a decir ustedes. Pues es una situación económica donde de forma simultánea se observa un estancamiento de la economía, crecimiento económico bajo o nulo y un aumento generalizado de los precios, es decir, una inflación. Es decir, bajó el Producto Interno Bruto, subió el desempleo y la inflación. Esta crisis económica, en palabras simples, se consume muy poco, no hay inversión, aumenta el desempleo y los precios suben constantemente. Bueno, aquí vamos a ver cuál fue o qué ocasionó esta crisis de los años 70, específicamente en el tema que nos ocupa, ¿verdad? Que es el derecho de trabajo, las leyes del derecho de trabajo. Porque es importante saber de esta crisis para poder entender por qué se ha flexibilizado las leyes laborales, ¿verdad? Ahora que ya tenemos conocimiento, o por lo menos ya tenemos los puntos claves de la crisis del petróleo, vamos a poder entender que esto ocasionó, por así decirlo, estragos en el ámbito ya laboral, porque como bien lo dije, muchas personas fueron despedidas, muchas empresas ya no pudieron liquidar o pagar el pasivo laboral de sus trabajadores y en ese sentido, pues, hubo en cierta forma violación a derechos laborales, pero la propia economía no permitía el reclamo de los mismos, ya que era imposible que las personas pudieran obtener una sentencia judicial, por así decirlo, donde una sentencia judicial donde les otorgara esos derechos, porque ustedes saben que el mismo Código de Trabajo también establece que sí es posible que haya una disminución en algunos temas laborales cuando hay por ley o por acuerdos gubernativos se declara alguna situación específica que sea relativa a la economía. En este caso, la situación económica mundial no permitía el cumplimiento de muchos de los derechos laborales. Pero vamos a ir específicamente a ver cada uno de los aspectos. Bueno, la crisis de los años 70 pues tuvo un impacto significativo en el derecho laboral, llevando a una desregulación y flexibilización del mercado laboral. Esto se tradujo en la pérdida de derechos para los trabajadores, como la disminución de salarios, la pérdida de beneficios y la dificultad para ejercer el derecho a huelga. Se promovieron reformas laborales que buscaban adaptar la legislación al contexto de la crisis, con el objetivo de aumentar la eficiencia y la competitividad del mercado. Estas reformas, en su mayoría, se enfocaron a la desregularización y flexibilización, lo que significó la reducción de las protecciones legales para los trabajadores. En resumen y en palabras simples, esto quiere decir, pues la economía no permitía que se pudieran cubrir los derechos laborales mínimos, entonces el propio Estado tuvo que hacer ciertas modificaciones para poder continuar, por así decirlo, produciendo, para poder continuar pagándole a los trabajadores y se tuvo que hacer una modificación de la legislación en su momento porque de lo contrario iba a ser imposible cumplir con la misma y lo que iba a ocasionar esto es que se despidiera masivamente casi que a toda la población trabajadora y ya no hubiera mano de obra, por así decirlo, o mano de obra laboral para poder cumplir y para poder producir en las industrias. Esto, pues, como lo vieron, creo que es bastante, ¿cómo les diré? Coherente, bastante lógico el pensar que si hubo una crisis, explotó una crisis, pues van a haber consecuencias. No puede decir, no pasó nada aquí, sino siempre va a haber una consecuencia y muchas veces quienes sufren la consecuencia
son los que tienen una menor protección o los más débiles, por así decirlo. Bueno. La crisis y las políticas neoliberales que la acompañaron generaron una pérdida de derechos laborales para los trabajadores, incluyendo la disminución de salarios, la pérdida de beneficios como la seguridad social y la mayor precariedad en las relaciones laborales. Les he de decir, si ustedes pusieron atención en lo anterior de la crisis del petróleo, pues muchas, por así decirlo, máquinas, muchas equipo médico y demás, funcionaba con energía en algún momento. ¿Esto qué significaba? Si no teníamos el petróleo, todo el tema, por ejemplo, de salud, seguridad social, todo esto iba a ser imposible brindarlo de forma eficiente por parte del Estado que tenía a su cargo esa responsabilidad. Deme un Permítame, solo me voy a trasladar de lugar porque ya puedo ponerme en un lugar. Denme un segundito, ahorita continúo. Bueno, continuemos. En ese sentido, les decía de que la energía que permitía que algunas máquinas, que algunos instrumentos o que algunas fábricas que tenían a su, por así como objeto, prestar algún servicio o alguna cuestión esencial, no se podía prestar y no era porque en sí no se quisiera, sino porque se había cerrado el chorro del petróleo, es decir, ya no se mandó. Entonces se escaseaba demasiado y se daba prioridad a aquellos servicios públicos esenciales, pero estos servicios públicos esenciales no se podían cubrir al 100%, sí se podían cubrir en parte y tenían que hacerse una calificación de dónde utilizarlos y dónde no. Como ustedes ven, esta es una situación, por así decirlo, política, no es una situación que antojadiza de un patrono, sino esto hizo que se modificara y se flexibilizaran algunas leyes del trabajo. Bueno, la crisis también provocó un aumento en el desempleo y en la informalidad laboral, lo que agravó la situación de los trabajadores y la desigualdad social. Cuando las personas quedan en desempleo, pues tienen que acudir a alguna forma para obtener recursos para sobrevivir. Es por ello de que, en este caso, la informalidad laboral fue la que aumentó. Lo que hoy conocemos como emprendedores y demás, pues en su momento eran las personas tratando de sobrevivir a través de la ejecución de alguna, por así decirlo, algún trabajo, no tanto como trabajo como tal, pero de algún oficio, de alguna situación que les permitiera llevar ingresos a su familia. Entonces, esto también fue una de las consecuencias. En algunos países se observó una mayor dificultad para ejercer el derecho a la huelga y para la organización sindical, lo que dificultó la defensa de los intereses de los trabajadores. ¿Por qué se dio una limitación o una dificultad para ejercer el derecho de huelga? Ustedes saben, y los que ya vieron derecho procesal del trabajo 2, han estudiado que los sindicatos lo que siempre están buscando son las mejoras económicas para los trabajadores de su centro de trabajo. En este caso, si no se podía cubrir con lo mínimo, las mejoras eran, por así decir, casi que imposibles el poder conferirse a los trabajadores. Es por ello que la función sindical, la huelga, que es una forma para presionar en cierta forma al patrono para que pueda cumplir con las peticiones
formuladas por estos grupos colectivos, pues no tenían sentido de ser en esa época, porque las condiciones económicas de la misma no le permitían el poder cubrir con estas demandas. Hay otro evento importante al que tenemos que hacer relación para poder hablar sobre los antecedentes de la flexibilidad del derecho laboral. En este caso, pues también está el Consenso de Washington, que se llevó a cabo en noviembre de 1989. La sede de este Consenso de Washington fue el Instituto Internacional de Economía. Y el que formuló las políticas o las recomendaciones o las regulaciones, como les queramos llamar, que son 10 recomendaciones que se plantearon en ese consenso, fue el economista John Williams. Vamos a hablar ahora sobre este tema. Esto, si ustedes se dan cuenta, ya fue más de 10 años después de que hubiese iniciado la crisis del petróleo, la cual en teoría, pues el embargo petrolero terminó en 1974, pero como vimos anteriormente, las consecuencias de esta crisis tuvieron sus efectos hasta, por así decirlo, 1979, donde se dio el punto más alto de valor del barril de petróleo. Antes de continuar con este otro tema, ¿alguien tiene alguna duda sobre la crisis del petróleo? Que pueda levantar su mano, que pueda indicármelo. Bueno, si nadie levanta su manita, entiendo que todos comprendimos de qué se trató esto. Entonces vamos a ahora a abordar el tema del Consenso de Washington. Bueno, ¿en qué consistió? Era 1989 y ya las grandes organizaciones financieras internacionales, Banco Mundial, Fondo Mundial Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, numerosos círculos académicos, economistas y la Reserva Federal de los Estados Unidos, entre otros, llegaron a un consenso sobre las medidas que los países de América Latina debían seguir para salir de la crisis. Dicha anuencia se llamaría Consenso de Washington. El consenso, término acuñado por el economista liberal John Williamson, que fue el que dio las recomendaciones, consistía en 10 recomendaciones tendientes a liberalizar las economías. En este caso, respecto del modelo, solo que pase el avión. Respecto del modelo estatista existente en Latinoamérica, las que debían aplicar con el objetivo de atraer nuevamente a los capitales privados, muchos de ellos perdidos luego de la debilitante crisis de la deuda de los años 80. Bueno, aquí vamos a otro tema. Aquí ya vamos a hablar de deuda. Obviamente, los países que sufrieron todas las consecuencias de la crisis del petróleo tuvieron que agenciar hizo que generaran deuda externa. En su mayoría, Estados Unidos era quien les daba el dinero y también estas instituciones financieras internacionales, ¿verdad? Les proveía fondos, pero todo esto se iba acumulando en una deuda externa. Bueno, aquí podemos ver que en los años 80 fue una época muy difícil y de estancamiento para América Latina. Los altos costes del petróleo y el aumento de la deuda externa, préstamos o créditos que el país tiene con entidades financieras internacionales o con gobiernos de otros países, eso es la deuda externa. Los conflictos armados internos mantenían en crisis las economías de los países de esta región. Brasil, México y Argentina se vieron forzados a suspender el pago de la deuda externa. Un detonante fue la recesión de agosto de 1982, en la que México se quedó sin reservas,
y no podía obtener más préstamos. Se vio obligado a declararse en moratoria. En unas pocas semanas, todos los países de la región cayeron en lo que posiblemente se conoció como la crisis de la deuda. Aquí ya es otro tipo de crisis, ¿verdad? Ligado a esto vino la apreciación de la moneda estadounidense como consecuencia de la crisis petrolera. El dólar aumentaba su valor, mientras que las monedas latinoamericanas lo disminuían, debido a que los préstamos habían sido adquiridos en dólares. Su adeudo aumentó en promedio 7 veces. Los países más afectados fueron Brasil, México, Argentina, Venezuela, Perú, Colombia y Chile. Esto hablando, en este caso, de Latinoamérica. Entonces aquí, como ustedes ven, ya estamos hablando de otro tipo de crisis. Ya salimos del petróleo, pero todo esto tiene que ver también con la crisis del petróleo. Fue a raíz de esto que se ocasionó. Es por tanto de que hubieron países que en algún momento ya no pudieron ni siquiera poder sostener esta deuda externa. Y por tanto, ya, por así decirlo, llegar a un punto en el que ya ni siquiera podían pedirle a nadie ayuda financiera porque llegaron a su límite, ¿verdad? Que fue el caso de México. Bueno. Bueno, en la reunión llevada a cabo en noviembre de 1989, John Williamson presentó las principales reformas que en Washington eran necesarias para restablecer el crecimiento económico en América Latina, participando destacados economistas y representantes de organismos internacionales, quienes llegaron a un consenso sobre los 10 instrumentos de política económica prioritarios que los estados de Latinoamérica debían adoptar para salir del bache en que se encontraban. Sí, Denis Joel Gómez. Buenas tardes, licenciada. Viera que ya no está presentando. Ya no. Ay, no sé qué le pasa. Voy a quitar la presentación y la voy a poner otra vez. Vamos a ver qué pasa. Permítanme porque... Denme un segundito, voy a revisar qué está pasando porque no me deja aquí. Vamos a ver. Vamos a A mí ver. sí me parecía lindo. ¿Me dicen si lo ven todos? ¿A usted sí le parecía? Sí se observa, licenciada. Sí se estaba observando, Linda. Sí se observa, Anita. Ok, entonces quizá fue el dispositivo del compañero. Solo denme un segundito que voy por mi cargador que se me está apagando la compu. Denme un segundo. Todavía no han pasado la asistencia, compañeros. Si deseas, Flor, apóyame a pasar la asistencia en este momento. Solo voy Sí. aquí a conectar. Estaba redactando el mensaje justamente. Gracias. Les voy a dar ahorita unos 3 minutitos para que puedan tomarse la asistencia. Sí, dígame. Licenciada, ahí sí que mil perdones. Fue mi internet el que bajó. Es por eso que ya no cargó la presentación. Disculpe. No tenga pena, yo igual, si ustedes me avisan, si no lo ven y yo miro si lo arreglo. Y si no es así, pues no hay pena, no tenga ninguna. El tema de hoy lo vamos a colocar de la siguiente manera. Vamos a poner antecedentes de la flexibilidad de la ley laboral. No sé si todos tomaron nota. Antecedentes de la flexibilidad de las leyes del trabajo, perdón, o laborales, no importa. Es lo mismo. Les voy a dar unos minutitos, así ustedes toman sus
Bueno, ya creo que todos tenemos la asistencia. El día Licenciada, fíjese de que, hoy, ¿qué más? disculpe la molestia, nuevamente cuando le doy al link me saca, creo que es un problema de memoria de mi computadora. Me tengo que volver a meter, pero ya no tengo la información. ¿Me pueden compartir nuevamente el link, por favor? Sí, con mucho gusto. Flor, ¿me haces el favor de Muchas compartirle a gracias. Raúl Marroquín el link? Gracias. De nada. Bueno, entonces estamos viendo el consenso de Washington. Nos toca entrar a ver cada uno de los puntos que se acordaron dentro del consenso de Washington. Pero como debo explicarles cada uno de ellos, el día de mañana entraré yo a detallarles cada uno. Lo que yo necesito es que ustedes vayan comprendiendo las dinámicas y las crisis que han ocasionado la flexibilidad de las leyes del trabajo. O sea, que hay eventos históricos, económicos y políticos que han influido para que estas leyes se flexibilicen. Pero ustedes me van a decir, ¿por qué se van a flexibilizar si no saben qué leyes habían, pues, para que se flexibilicen? Entonces, eso lo vamos a ver todos los logros realizados en temas de derechos humanos en cuanto a trabajo y todo esto, pero el antecedente de la flexibilidad laboral es este, ¿verdad? Estas crisis, estos momentos históricos, políticos, económicos que ocasionaron un desgaste en la economía y que por tanto afectaron a los trabajadores. El tema era antecedente de la flexibilidad de las leyes de trabajo. Ok, gracias. Bueno, entonces para no dejarlos y no iniciar el punto 1 y dejar pendiente los 9, prefiero mañana explicarles esos 10 puntos, pero quisiera que ustedes me platicaran o me dijeran que si tienen alguna duda o qué fue, o si les pareció interesante esto de la crisis del petróleo, o si lo conocían realmente o no. Ya Raúl me indicó que él vivió cierta parte de esto, pero no sabía el por qué. Génesis. Pues dice licenciada que para mí sí me pareció interesante el tema. Yo no sabía esa crisis, la verdad. No lo sé. Bueno, eso Más que todo es sobre la guerra importante. de Siria y Egipto contra Israel, que eso tuvo graves consecuencias para Estados Unidos por estar por parte de Israel, ¿va? Que le quitó varias partes de... Exactamente. Es por eso que ya Estados Unidos ya no se mete en las guerras de Israel, ¿verdad? Pues en cierta forma indirectamente apoya, pero no tan directo como en este caso, ¿verdad? Mm. Sí, Pero siempre han tenido alianza. sí, O pero sea, son como países ahora por la amigos. historia, ya no se meten en las guerras de los países, ¿va? Pues ya no tanto como antes. Antes era más marcada esa situación, ¿verdad? Ahora son otro tipo. Las guerras actualmente se dan de otro tipo, ¿verdad? Se dan como a través de temas económicos, ya no se dan en algunos lugares, hay conflictos, ¿verdad? Bélicos y demás, que hay niños inocentes de, por ejemplo, Siria, muchos niños que no tienen acceso a la comida, la población no tiene acceso a la comida, pero, por así decirlo, Estados Unidos, la guerra más, no es una guerra directa, pero por así decirlo, con el tema de aranceles y todas las cuestiones, es que ejerce presiones dentro del mundo, ¿verdad? No sé si alguien más quiere participar o indicar algo. Gracias, Génesis. Con gusto, licenciada. Estuvo interesante su tema, la verdad. Gracias. No sé si alguien más tiene algo que decir, porque sí, dígame, Manuel. Buenas tardes, licenciada, buenas tardes a todos. Solo para agregar estos problemas que se dan con las guerras, creo que fue la de Ucrania la que generó al inicio que se aumentara el precio del combustible. Es que ahí es otro tema, ya viene lo nuclear, ¿verdad? Como Ajá. acuérdese que
ahorita estamos en 1970, cuando la única fuente de energía en ese momento era el petróleo. Posteriormente se fueron buscando otras fuentes de energía, como la energía nuclear, los paneles solares y demás, ¿verdad? Pero en el tema ya de ellos ya se va más que todo, ya se va a otro tipo de energías, pero sí tiene relación, es como símil, pero ya con otro tipo de energía. Gracias, Emanuel. Bueno, entonces aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Espero que pasen una feliz tarde. Nos vemos mañana y continuamos viendo los puntos del consenso de Washington. Gracias, Licenciada. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Gracias, Lic. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. ¿Sí, Damaris? ¿Me iba a decir algo? Sí, buenas tardes, licenciado. Mucho gusto. Con una consulta. Buenas tardes. El día de ayer compartieron las diapositivas respecto a la clase de ayer. Ahora me pregunto si van a compartir nuevamente hasta que usted finalice de dar los puntos o por día. Sí, esas se las voy a compartir hasta el día de mañana que se termine de este tema, ¿verdad? Ah, está bien, gracias. Le realizaba mi pregunta debido a por lo que no se completó, entonces tal vez en 2 partes o ya terminando el tema el día de mañana para compartir. Y el día de mañana se las comparto para que lo tengan completito, ¿ya? Muchas gracias, licenciada. Muy amable. Vaya, feliz tarde, Damaris. Feliz tarde a todos, que descansen.